Hola, en la presentación de hoy vamos a hablar sobre el método de análisis de producto. Vamos a ver distintos tipos de análisis que se pueden aplicar a un producto. Primero el análisis de producto, después el análisis histórico, el análisis comparativo. El análisis de producto nos enseña a comprender organizadamente los distintos aspectos que confluyen en cada objeto tecnológico para comprenderlo en toda su complejidad, por lo que constituye una mirada sistémico-relacional hacia el mundo de la tecnología. Veamos ahora los pasos del proceso del análisis tecnológico. En sentido general, analizar significa estudiar o examinar profundamente un producto tecnológico, separando sus partes o considerándolas en forma separada. Cuando el análisis de productos se aplica a los bienes, es decir, a los objetos tangibles, se divide en varias etapas que dependen del nivel de análisis que querramos alcanzar. Estas son: el análisis morfológico, que es un procedimiento centrado en la forma que tiene el producto bajo evaluación. Es un análisis esencialmente descriptivo, que implica tanto la representación gráfica del objeto, es decir, los dibujos del tamaño, el aspecto, el uso de escalas, diagramas, modelos, planos, etc. También incluye la construcción de códigos descriptivos que permitan una lectura clara del producto en cuestión. Es decir, no se lee de la misma manera una representación de vistas o cortes de dibujo técnico a una representación realista, un modelado 3D o un dibujo del producto. Luego tenemos el análisis estructural, donde vemos cuáles son los elementos y cómo se relacionan. Este tipo de análisis consiste en considerar al producto tecnológico como un conjunto de elementos interactuantes, interconectados, cuyas conexiones responden a la finalidad para la cual fue construido. El análisis estructural apunta a individualizar los elementos del conjunto y evaluar sus relaciones. Para el desarrollo de este análisis se recurre al desarmado y armado de objetos, a la enumeración de sus partes, no necesariamente partes materiales, y a la identificación de sus pautas de conexión. La descripción de todo no se agota en la enumeración de sus partes. Hay emergencias del producto con sus conexiones internas, hay determinados detalles que se pueden aclarar sobre cómo se relacionan las partes entre sí, en qué orden se relacionan, etc. Luego tenemos el análisis funcional. Y acá de lo que nos vamos a hablar es de qué función cumple, ¿sí? Este análisis está centrado en la función del producto. Y llamamos función a la manera en que el objeto cumple el propósito para el cual fue concebido y construido. Es decir, el producto va a satisfacer una necesidad. Esa es la función. ¿Para qué fue hecho? La función y la forma son dos cualidades de un producto íntimamente vinculadas. Podemos decir que en general la forma denota la función. En cambio, en el análisis de funcionamiento, lo que vemos es de qué manera cumple con su objetivo, de qué manera funciona. En este análisis se busca determinar los principios de funcionamiento, la explicación de cómo funciona, el tipo de energía, el consumo que requiere su operación, el costo operativo, el rendimiento del producto, entre otras cosas. Teniendo en cuenta la relación que existe entre estructura y funcionamiento, se puede plantear la identificación de cómo cada uno de los elementos contribuyen al funcionamiento del producto y la explicación de la función y los principios de funcionamiento de cada elemento y cómo contribuye cada uno de ellos al conjunto. Luego tenemos el análisis tecnológico, donde vemos cómo está hecho y con qué materiales. Este análisis se centra en la identificación de las ramas de la tecnología que entran en juego en el diseño y construcción del producto, el tipo de conocimiento movilizado en cada campo y, en caso de que el producto sea un objeto material, las herramientas y técnicas empleadas para su construcción, ya que no es lo mismo que un producto sea de algún material plástico a que sea de lana o que sea de madera
comparado a que sea de cerámica, ¿sí? Cada tipo de material tiene sus tecnologías y determinados tipos de formas que acepta o no de acuerdo a las propiedades que tiene. El siguiente es el análisis económico, es decir, qué valor tiene el producto. Y acá debemos establecer relaciones entre el costo y el precio del producto y la conveniencia o no de su empleo. Involucra variables diferentes, tales como la duración del producto en el mercado, su costo operativo, las posibilidades y formas de su amortización, las relaciones costo-beneficio para su aplicación, entre otras cosas. Cuando hablamos del análisis relacional, estamos hablando del producto y su relación con su entorno. Se propone establecer las vinculaciones del producto de la tecnología con su entorno. Esto implica evaluar las conexiones entre producto y contexto, es decir, el ámbito donde tiene algún significado, es decir, donde se utiliza. En ese sentido, los productos pueden tener cierto impacto positivo o negativo que es necesario evaluar, prever y manejar. Este análisis estudia cómo se relacionan los productos tecnológicos entre sí y cómo influye su uso en la esfera de la economía, del trabajo, del ambiente, etc. El análisis de productos es un procedimiento de aproximación a los productos tecnológicos y una fuente de conocimiento que nos ayuda a conocer y entender mejor el entorno más artificial que natural que enmarca nuestra vida, y así poder actuar con más idoneidad frente a los problemas del quehacer cotidiano. Vamos a ver un ejemplo de una marca y una serie de productos que desarrolla. Como podemos ver, estéticamente todos los productos conforman una familia. En este caso, Fiskars, que es la marca, ha desarrollado una línea de utensilios cortantes inspirándose en la naturaleza, en la forma de determinados animales. Y a partir de ahí resolvió los aspectos morfológicos de estas herramientas, pero siempre tienen en relación con su función y el funcionamiento de cada una de ellas. Aquí podemos ver cómo están designados los materiales y el código de color utilizado de acuerdo a la función que cumple cada una de esas piezas que componen estos elementos. De esta manera podemos ver que el color naranja se utilizó para determinadas piezas que a simple vista podemos intuir que deben ser algún tipo de traba para bloquear alguna función de estas herramientas cortantes. En cambio, las superficies grises son las superficies que entran en contacto con nuestra mano cuando los utilizamos, y las partes negras son piezas estructurales de cada uno de estos utensilios. Aquí podemos ver algunos rasgos que se permanecen en todos los productos que forman esta familia, ¿sí? Como por ejemplo la textura que se aplica en los mangos, los tipos de curvaturas utilizados, la forma de uso del producto, la codificación del color, del que ya estuvimos hablando recién. Aquí podemos ver algunos símbolos y formas de comunicar el producto, su función al usuario, es decir, le facilita la comprensión al usuario de cómo se utiliza de acuerdo a la forma de las perillas o botones y dónde se encuentra la textura y cómo se adapta esa forma a la forma de nuestros dedos y cómo presionamos sobre ellas.
Aquí tenemos también la comparación de los distintos tipos de curvaturas, formas y texturas utilizados en este caso en el cepillo de diente, comparándolo con los otros elementos de los productos que hace la marca. Ahora veremos en detalle lo que es el análisis histórico, que es uno de los pasos del análisis de producto. Y aquí lo que vamos a ver nos vamos a enfocar en la evolución de las soluciones propuestas para satisfacer una misma necesidad. Eso no quiere decir que siempre haya sido el mismo tipo de producto el que se utilizó para lograr eso. ¿Cómo está vinculado a la estructura sociocultural y a las demandas sociales? En este análisis se apunta a la reconstrucción del surgimiento y evolución histórica del producto a través de un rastreo de su origen. De esa manera podemos llegar a comprender por qué actualmente es como es, cómo ha evolucionado. Los productos tecnológicos no responden solo a cierta racionalidad de determinado momento histórico. Son, en gran medida, el resultado de un proceso histórico-cultural que permite la elucidación de su significado actual. Por supuesto, el conocimiento de estas pautas histórico-genéticas permite apuntar hacia un perfeccionamiento futuro, sobre la base de la descripción de la evolución del producto a lo largo del eje temporal. En el caso del análisis histórico es necesario realizar una línea de tiempo y rastrear los antecedentes que hay para este producto para ir viendo en qué momento histórico se produjeron los cambios y cómo fue evolucionando este producto. Aquí vemos el ejemplo con los teléfonos, ¿sí? Desde 1973 con el primer teléfono móvil, cómo a medida que fue avanzando la tecnología y sobre todo en el campo de la electrónica, fueron cambiando las características de los teléfonos celulares, las funciones que ofrecían y las necesidades. Por eso cada vez las pantallas fueron siendo más grandes y se terminó integrando el teclado y la pantalla en un solo elemento, que es la pantalla táctil que todos conocemos ahora. Ahora, para llegar al análisis comparativo, para esto primero necesitamos haber analizado varios productos que cumplen una misma función, que resuelvan un mismo problema, ¿sí? Y aquí lo que vamos a buscar es las ventajas y desventajas que presenta respecto a otros productos similares un producto analizado. Con este tipo de análisis se pretende establecer las diferencias y similitudes del producto en cuestión con otros, de acuerdo con los criterios que surgen de la aplicación de los tipos de análisis anteriores, es decir, el formal, funcional, tecnológico, económico, etc. De este análisis comparativo se obtienen tipologías o clasificaciones de productos, de acuerdo a sus similitudes y diferencias. Las comparaciones pueden remitirse a la estructura, función, funcionamiento, forma, tipo de tecnología empleada, aspecto económico de su empleo. En este caso, lo que vemos es un ejemplo de un análisis comparativo entre distintos tipos de secadores de cabello, y donde vemos características tales como la marca, vemos una imagen del producto para ver las cuestiones formales, detalles sobre algunas características tecnológicas, algunas características funcionales, el peso del producto, ¿sí? Y un detalle sobre las ventajas que presenta cada modelo con respecto al resto. Espero que esta presentación les sea útil. Muchas gracias.